Estimados colegas, le damos una cordial bienvenida a una edición más de nuestra Jueves Turquesa. Bien, para dar inicio a nuestra novena Jueves Turquesa, tenemos ya en sala a nuestra colega, la invitada del día de hoy, a la licenciada Natalie Aurora Pizarro Cherre. Ella es jefa de servicio de pediatría del Hospital San Juan Bautista de Huaral, especialista en pediatría, que nos va a dar el tema de cuidados de enfermería en pacientes pediátricos con asma. Le damos una cordial bienvenida, licenciada Natalie. Le escuchamos atentamente. Muchas gracias, licenciada Surgey. Buenas noches. Buenas noches a todos los presentes en esta plataforma. El día de hoy, este jueves turquesa, agradezco al Consejo Regional Lima Provincias por la invitación a un jueves turquesa más. Ya he tenido la oportunidad de poder participar en estas sesiones científicas que son tan importantes para nosotros. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes el tema de cuidados de enfermería en pacientes pediátricas con asma. Entonces, estábamos hablando que esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria en las vías aéreas a la que se asocia intensa hiperactividad bronquial frente a estímulos diversos, ¿no? Habíamos conversado que cuando nosotros hablamos de asma, hablamos de una enfermedad que es más que todo originada por agentes o por factores ambientales, que a diferencia de otras enfermedades respiratorias como por ejemplo la neumonía, como por ejemplo el croup, como por ejemplo la bronquiolitis que habíamos estado comentando. Pero ustedes me dirán, ¿y cómo la vamos a diferenciar? Bueno, vamos a diferenciarla primero por los signos clínicos, por la forma como empezó la enfermedad. Algo importante, la edad del paciente, porque un niño menor de 1 año no tiene asma. En los niños menores de 1 año hablamos de bronquiolitis, ¿no? Niños de 3 meses, 4 meses, 5 meses. No podemos decir que un niño de 6 meses tiene asma. ¿Qué más? Con la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos un niño de 5 años que llega al servicio de hospitalización y nosotros cuando entrevistamos a la mami, ella nos dice que ya ha sido hospitalizado anteriormente unas 3 oportunidades o 2 oportunidades en el año y ha presentado el mismo cuadro durante el año, entonces ya podemos estar hablando de una enfermedad asmática. O sea, no es algo que solo se presente una sola vez y nunca más se volvió a presentar. Generalmente este cuadro es recurrente a través del tiempo. Y a los niños mayores de 5 años. Un niño que tiene 6 meses, pues no puede tener asma, ¿no? Y es otro tipo de enfermedad. Un niño que tiene 1 año, 2 años, 3 años, estamos hablando de un SOBA, un síndrome obstructivo bronquial agudo, que es distinto. Que puede ser el inicio de un asma, podría darse si es que se está presente ciertos factores que van a hacer que esta enfermedad aumente con el tiempo, se presente, ¿no? Ya habíamos visto algo sobre la fisiopatología, que en resumen habíamos hablado, que es el estrechamiento de las vías aéreas a través de estos distintos procesos que se dan, ¿no? Habíamos hablado de que hay un aumento en la secreción de las células de las mucosas, del epitelio que forma los bronquios, y esto produce que se obstruya el lumen de los bronquios, por los cuales se produce la disminución del pase de aire. En resumen, es así, ¿no? Y estábamos hablando del aspecto epidemiológico que decía que entre los niños, que el 80% de las muertes por asma ocurren en residentes de centros urbanos y que acá en el Perú la prevalencia era generalmente en los adolescentes y que 5 niños me padece esta enfermedad, ¿no? 1 de cada 5 niños. Ya, le estaba comentando de este cuadro que yo les quiero presentar, quiero compartir con ustedes. Es una estadística de epidemiológica de prevención y control de enfermedades hasta el 2023, donde ustedes pueden observar que desde el 2018 hasta el 2022, o hasta acá hay información hasta el 2023, de cómo ha ido aumentando esta enfermedad. Acá tenemos que en el 2018 hubo 17.453 casos, mientras que en el 2023
7.530 y en el 2021 3.466. Se dan cuenta que hay una disminución a partir del año 2020 en adelante. ¿Y esto por qué se puede producir? ¿Por qué se produjo? ¿Por qué creen ustedes que a partir del 2019 empezó a disminuir los casos de asma, según este cuadro epidemiológico? ¿Qué pasó en estos años? 2020, 2021, ¿no? ¿Qué pasó en el Perú y qué pasó a nivel mundial? Así es la pandemia del COVID. Y si hubo COVID, ¿por qué disminuyó el asma? No solamente el asma, disminuyeron otras enfermedades también, ¿no? Ya, porque hubo lavado de manos, dice una, porque no se registraron los casos, porque no había atención, dijo. Ok, sí, pueden ser todas esas cosas, pero no solamente el asma disminuyó, les cuento, en la época del COVID. Yo como les conté desde el inicio, he trabajado en pediatría hace más de 15 años y cuando nos cogió la pandemia, el servicio que no tenía pacientes éramos pediatría. ¿Por qué creen? Bueno, hubo cuarentena, los adultos se encerraron y con ellos sus niños, es cierto, hubo lavado de manos, la gente usaba sus mascarillas, hubo extrema higiene y cuidado en la mayoría de la población. Entonces, al haber cuidado en los adultos, ¿quiénes se cuidaron también de paso? Los niños. Y como los niños ya no iban a las escuelas y como los niños también usaban sus mascarillas y como los niños en casa, pues los adultos estaban evitando enfermarse. Entonces, ¿quiénes de paso estuvieron mejor cuidados? Los niños, ¿no? Y también, pues, esa fue la razón por la cual, pues, ya no tuvimos niños que venían al hospital. Y también, como dice, por ahí he visto que han puesto no hubo atención. Lo que pasa es que la gente se concentró en ese tiempo en la enfermedad del COVID y tal vez otras enfermedades quedaron un poco relegadas. Pero si ustedes se dan cuenta en casa, cuando los adultos se cuidan y mantienen una buena higiene y hay distanciamiento y hay uso de mascarillas y hay prácticas seguras de higiene, pues los niños son los más favorecidos, porque así se evitan las enfermedades, generalmente los resfríos, las neumonías, los síndromes obstructivos bronquiales, ¿no? Y otras enfermedades infectocontagiosas son justo eso, contagios por virus, ¿no? A veces hay mamás que le dicen, es que se mojó, por eso se enfermó. Es que tomó el helado y por eso se enfermó, ¿no? Es que se durmió con el polo mojado y por eso se enfermó. Eso puede ser digamos, un agravante, pero en sí la causa, cuando es una enfermedad respiratoria viral o bacteriana, es justamente eso, ¿no? Los virus y las bacterias que han sido contagiados por un adulto o por otros niños en las escuelas. Entonces acá tenemos los números de episodios de SOP asma en menores de 5 años entre 2021 y el 2023, en el que vemos que se han reportado 802 casos en el Perú en el 2023. Y en el 2022 el pico máximo de episodios se reportó en la semana 23, dice, ¿no? Esta fue entre el 2021 y el 2023. Acá ven que está bajo el 2021, 2022 repuntó y 2023 bajó un poquito. Yo les quiero compartir las estadísticas de mi servicio acá en pediatría. En nuestro servicio, si bien es cierto, hay una capacidad máxima para 10 niños, no, el grupo etario de mayor predominio en nuestro servicio, acá pueden ver nuestra tortita, es los niños escolares entre 6 a 12 años. Es la mayor cantidad de pacientes que se presentan en el servicio. Seguido, por ejemplo, acá esta es la estadística del 2023, del todo el año 2023 que les estoy presentando, donde hubieron 136 escolares de 6 a 12 años que estuvieron hospitalizados por diferentes patologías. Y seguido, pues, de los preescolares de 2 a 5 años, ¿no? En nuestro servicio, pues, tenemos niños de los 29 días de edad hasta los 14 años con 11 meses y 29 días, que es lo que se atiende en el Hospital de Huaral. Sé que en otros hospitales en Lima, como por ejemplo en el Hospital del Niño de Breña, pediatría es hasta los 17 años, ¿no? Con 11 meses y 29 días. En nuestro servicio solamente hasta los 14 años.
Y acá quiero compartir con ustedes cuáles son los diagnósticos más frecuentes que tuvimos en el 2023 en nuestro servicio. Y como ustedes pueden apreciar, la mayor cantidad de casos, un 98 casos, fueron neumonías. Las neumonías siempre son las punteras, ¿no? O sea, las que están adelante a la punta, ¿no? De ahí siguen las apendicitis agudas en un número de 81. Y en tercer lugar tenemos al asma, con 34 casos. Generalmente, nosotros en el servicio hemos tenido niños que ingresan con diagnósticos de asma, pero durante la hospitalización terminan como una neumonía. Y no porque después se haya complicado, sino porque en realidad el paciente entró con un asma, eh, digamos, no controlada y también con una neumonía. La enfermedad se complicó y eso se produjo porque hubieron otros agentes oportunistas como los virus generalmente, porque la mayoría de las neumonías son virales, que hizo que el paciente pues de un cuadro pasara a otro. Porque las asmas netamente, como les había dicho al inicio, es una patología que en 3 días el paciente se recuperó y ya puede ir a su casita, ¿no? Tiene un pronóstico, digamos, bueno. Son pocos los casos que hemos tenido de pacientes que se hayan complicado al extremo de tener que referirlos porque en nuestro hospital no tenemos UCI pediátrica, entonces un niño que se pone muy mal, tenemos que referirlo a Lima, hospitales de 4 nivel, ¿no? Bueno, de ahí siguieron las fracturas, las bronquiolitis, las sobas, los síndromes obstructivos bronquiales agudos, la seda, la celulitis, las infecciones urinarias, ¿no? Las anquiloglosias. Entonces, son otras patologías que normalmente se presentan. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Eh, Aquí tenemos diferentes factores, vamos a clasificarlos en diferentes grupos. Tenemos primero los factores del huésped, o sea, los factores del paciente propiamente dicho. Uno de ellos es la predisposición genética. Generalmente cuando tenemos niños con asma, los médicos le preguntan a la mamá, ¿usted es asmática? ¿El esposo es asmático? ¿No? ¿El hermano o algún familiar directo que pueda sufrir esta enfermedad? Generalmente a los niños también. La atopía, o sea que el niño es un niño alérgico, ¿no? La hiperreactividad de las vías aéreas, un niño que normalmente siempre está teniendo enfermedades respiratorias. Y el género, se dice que los niños son más predispuestos al asma que las niñas. Factores ambientales, tenemos los factores que influencian la susceptibilidad al desarrollo del asma en individuos predispuestos y tenemos aquellos factores que precipitan las exacerbaciones asmáticas y causan que los síntomas persistan. ¿Sí? Tenemos primero entonces los factores que influencian la susceptibilidad al desarrollo del asma en individuos, o sea, en las personas que ya tienen esta predisposición a presentar, ya sea por los factores que hemos visto en primer lugar, que son los genéticos, el sexo, la atopía, las alergias, etcétera, etcétera. Tenemos, por ejemplo, los alergenos intradomiciliarios, los que están dentro de casa, ¿no? Por ejemplo, el que crían sus mascotas, ¿no? Los alergenos animales, los ácaros domésticos que se encuentran en el colchón, en las frazadas, en las sábanas, los hongos, las levaduras, los mohos, los alergenos a las cucarachas, por ejemplo, los polens, ¿no? Los niños que tienen ahí plantitas en sus casas con florecitas, eso también es de estar fuera de la casa, ¿no? No dentro del cuarto. ¿Qué más? Los factores que influencian la susceptibilidad al desarrollo de asma en individuos predispuestos tenemos los sensibilizadores ocupacionales, el humo del tabaco, por ejemplo, aquellos niños que viven en casas con padres fumadores, la contaminación ambiental, las infecciones respiratorias que agravan estos cuadros, las infecciones parasitarias, porque sabemos que los niños con parásitos son niños que no están bien nutridos y que por lo tanto son propensos a enfermedades. El estado socioeconómico, ¿no? Si no es lo mismo, pues, un niño que está viviendo en una zona urbana con un niño que está viviendo en una zona donde no hay pistas, no hay veredas, ¿no? Las paredes, las casas no es de material concreto, sino, digamos, de adobe o de madera, ¿no? O de esteras, por ejemplo. El tamaño familiar, ¿no? A mayor cantidad de niños, tal vez el cuidado
es diferente, ¿no? A un solo hijo o dos hijos. La dieta, los medicamentos, la obesidad, por ejemplo. Ahora, hablando de obesidad, dieta y medicamentos, pues hoy en día en nuestro servicio tenemos patologías que hace 10 años no teníamos, ¿no? Por ejemplo, niños obesos. Eh, tenemos niños con coledocolitiasis, por ejemplo, ¿no? Cálculos en la vesícula. Antes eran enfermedades netamente de adultos y ahora tenemos niños que entran para operarse de colelaps, niños de 14 años, 13 años que entran para ser intervenidos por estas enfermedades que antes eran netamente enfermedades de adultos. Niños con diabetes, diabetes tipo 1 e inclusive les comento, hemos tenido niños de 14 años desarrollando diabetes tipo 2, ¿no? Que eran enfermedades de adultos. Y lo más triste que a veces tenemos que ver es mucho la parte de la salud mental, ¿no? Niños con intentos de suicidio por tercera, cuarta, quinta intención, que la verdad es muy triste, pero es algo que está sucediendo, ¿no? Está sucediendo mucho en estas épocas. Entonces, seguimos. Los factores que precipitan las exacerbaciones asmáticas y que causan que los síntomas persistan, ¿no? O sea, lo que hace que se exacerbe más el cuadro, ¿no? Los alergenos domésticos y ambientales. Por ejemplo, si en el cuarto del niño están los peluches, hay niños, sobre todo los que tienen 6, 7 años, 8 años, hasta 8 años creo, les gusta todavía tener sus peluches, los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Los muñecos, las frazadas. Ahora, bueno, hay frazadas polares que contienen menos, que atrapan menos polvillo que las otras frazadas antiguas, pero igual tienen el polvo lo pueden captar de una forma que puede producir una exacerbación en el síntoma de estos pacientes, ¿no? Los zapatos dentro de la habitación, los zapatos no deben estar dentro de la habitación de los niños, sobre todo si el niño es un niño que sufre de enfermedades alergenas, ¿no? Los zapatos deben estar fuera de la habitación porque en estos está el polvo que trae de la calle, por ejemplo. ¿Qué factores de riesgo potenciales para esta enfermedad? Tenemos contaminantes domésticos y ambientales, las infecciones respiratorias, ejercicio y la hiperventilación. Los niños que sufren de asma generalmente cuando hacen un ejercicio intenso comienzan a hiperventilar, ¿no? Hay el cambio climático, como ahora, por ejemplo, que hemos salido de un calor insoportable y ahora estamos entrando en un frío bastante intenso. Estos cambios de clima bruscos producen que haya estos factores que pueden exacerbar estos cuadros. Los alimentos aditivos, medicamentos. Generalmente cuando hablamos de alimentos, a veces hablamos, por ejemplo, de los cítricos, de las golosinas, los alimentos procesados, los frugos, las gaseosas, ¿no? Que son productos que producen eh, alergias y que pueden producir el inicio de esta enfermedad. La expresión emocional extrema, cuando los niños están sometidos a estrés emocional bastante intensa, ¿no? Hoy en día, sobre todo, lo que vemos en las noticias mucho, el incremento del bullying, el abandono familiar, la ausencia de los padres, ¿no? El humo de cigarrillos, eso también, cuando en la casa hay papá, mamá que fuman y eso perjudica a los niños porque ellos están cerca y comparten ese ambiente, ¿no? Nosotros vamos a clasificar el asma, el asma, perdón, tiene su clasificación. Tenemos el asma intermitente, el asma persistente leve, la persistente moderada y la severa. Acá tenemos, vamos a este cuadrito, tenemos la intermitente, la persistente leve, la persistente moderada y la persistente severa. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo las vamos a diferenciar?
Primero por sus criterios, la frecuencia de los síntomas. Intermitente decimos cuando es menos de un día por semana, o sea, cuando la persona presenta un cuadro, pero le duró un día, el otro día ya estuvo mejor, ¿no? Persistente leve, cuando hay de 2 a 6 días por semana. Es un niño que digamos, cada mes está enfermando, cada mes le dura 2, le dura 6 días. La persistente moderada es que todos los días este niño está presentando este cuadro desde que empezó la exacerbación, desde que se empezó la exposición al germen, al alergeno, perdón. Y la persistente severa es continua, ¿no? La frecuencia de los síntomas es continuamente. Cuando hay actividad física, en la intermitente no se afecta, en la leve sí puede estar afectada. En la moderada sí está afectada, que el paciente hace actividad física y se produce la falta de oxigenación adecuada. Y en la severa definitivamente los niños ya no pueden hacer ningún tipo de ejercicio porque esto limita mucho digamos, su vida cotidiana, ¿no? El uso de beta 2 agonistas en los intermitentes de 1 a 2 veces por semana, en la persistente leve se usa de 3 a 6 veces por semana, en la persistente moderada todos los días y en la persistente severa más de 2 veces por día. Y los despertares nocturnos por síntomas quiere decir cuando el niño de pronto está descansando y empieza con una tos persistente. Produce 1 a 2 noches por mes, este es un intermitente. Cuando hay de 3 a 4 noches por mes ya estamos hablando de un cuadro leve. De 5 a 11 noches por mes, moderada, y más de 12 noches por mes, es ser persistente severa. Y un FB1, el FB1 es, digamos, el volumen respiratorio que tienes normalmente es de 80% a más, ¿no? En el caso de la severa vemos que es menor o igual que el 60%. Esto es un valor que se utiliza cuando nosotros queremos comprobar, digamos, la funcionalidad pulmonar, ¿no? En los niños no podemos hacer la espirometría tal cual, pero es un valor que se utiliza para saber cuánto es el aire que tú puedes botar, el expiratorio, en menos de un segundo, pues se llama F1. Y lo normal es más de 80%. ¿Cuáles son los principales síntomas que nosotros vamos a observar o vamos a ver o vamos a encontrar en el asma? Tenemos la tos, la disnea, que es la dificultad respiratoria, el tiraje intercostal, las sibilancias, respiración alargada y la sensación de opresión torácica, ¿no? Eso es referido por el propio paciente, los niños que son más grandecitos. Y acá tenemos los criterios de evaluación. Entonces, ¿nosotros cómo podemos saber si estamos hablando de una enfermedad leve, una moderada o una severa? Va a depender, ¿no? Por ejemplo, si hay dificultad para respirar, si el niño cuando camina, pero puede permanecer echado boca arriba, entonces estamos hablando de un leve. Si al hablar prefiere estar sentado, ¿no? O en reposo, por ejemplo. Hay dificultad para respirar en reposo, estamos hablando de una asma severa. Al momento del habla, por ejemplo, si el niño puede hablar oraciones, leve. Si solamente a las frases, estamos hablando de un asma moderado. Y si solo habla una que otra palabra, es una severa. Y si ya no puede hablar, ya estamos hablando de una, pues, fatal, pues, ¿no? En cuanto a la frecuencia, al estado de alerta, o sea, al estado de conciencia, si está agitado, leve. Si suele estar agitado, moderada. Y si está agitado, severa, pues, ¿no? La alerta. En cuanto a la frecuencia respiratoria, esto va a depender de la edad, ¿no? Si es un niño que tiene más de 5 años y tiene una frecuencia respiratoria menor o igual a 30, estamos hablando de un asma leve. Pero si estamos hablando de un niño de más de 5 años y que tiene una frecuencia respiratoria de más de 30, ya estamos hablando de un asma severa. Entonces, ¿cómo podemos saber? Por ejemplo, tenemos que saber pues los valores normales de las funciones vitales, depende de la edad. Ustedes saben que a más pequeño el niño, la frecuencia respiratoria es mayor. El niño va creciendo y la frecuencia respiratoria va disminuyendo, ¿no? En un neonato, en un recién nacido, ¿cuánto es la frecuencia respiratoria normal?
es de 40 a 44, ¿no? Hasta 50. Pero en un niño de 4 o 5 años, una frecuencia respiratoria de 50 es bastante, ¿no? Está agitada ese niño. Entonces, en un adolescente, una frecuencia respiratoria entre 20 a 12 o a 16 es lo normal, es como casi un adulto, ¿no? Entonces, no podría haber ahí, pues, una frecuencia respiratoria de 30 para un niño de 14 años, es un niño agitado, ¿no? Ahí tenemos que evaluar. ¿Qué más? Tenemos que ver los músculos, los músculos accesorios. En la leve no hay. En la moderada se puede presentar y en la severa sí, ¿no? Por ejemplo, los músculos accesorios del cuello se empiezan a presentar. Hay sibilantes expiratorios en la leve y en la severa inspiratorios y expiratorios. Hay los dos. La frecuencia cardíaca igual. Una frecuencia cardíaca alta hay en las más severas y en las leves hay menos de 120, por ejemplo, en un niño de más de 5 años, ¿no? Y la saturación, esto es importante, la saturación de oxígeno, ¿no? Mayor de 95% es una asma leve. Entre 92 y 95% ya estamos hablando de un asma moderado. Y la saturación menor a 92% ya estamos hablando de un asma severa. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando evaluamos a nuestros pacientes y vamos a manejar la oxigenoterapia con ellos, no solamente tenemos que ver, ojo, la parte de la oxígeno, la saturación de oxígeno, también tenemos que evaluar frecuencia respiratoria y estado general, ¿no? O sea, el estado de la respiración del paciente, o sea, ver si hay tiraje, ¿no? Ver si hay dificultad respiratoria, ¿no? Ver si hay disnea, ver si hay esfuerzo expiratorio, todo eso tenemos que evaluar, no solamente es la saturación de oxígeno, ojo. ¿Qué exámenes auxiliares se suelen pedir aquí? Generalmente la radiografía de tórax, el hemograma, porque es importante para ver si hay infección, no voy a hacer que se desarrolle una neumonía, o sea, una neumonía, una hemoglobina, electrolitos séricos. ¿Por qué serán importantes los electrolitos? Son importantes porque generalmente cuando un niño está con una dificultad respiratoria, un niño de 10 años, vamos a suponer, con una frecuencia respiratoria mayor de 30, ese niño está agitado, es como si ustedes salieran a correr par kilómetros, ¿no? Y al correr, ¿qué es lo que pierden? ¿Qué se pierde cuando corremos? Ah, exacto, agua, ¿no? Perdemos agua a través del sudor y el sudor contiene sales. Por eso es que hay que hacer un control de electrolitos séricos. Y obviamente en toma de agua. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Las principales complicaciones que tenemos son la telectasia pulmonar. Aquí ya el asma ya pasa a ser un poquito más severo, ya que hay que hacer ya un cuidado un poquito más minucioso, ¿no? Más exámenes, un tratamiento que ya se va a alargar más tiempo. Hay enfisema subcutáneo, puede haber una neumonía, que es la principal complicación que nosotros tenemos en los niños que llegan con asma de la emergencia. La neumonía, que ya existen otro tipo de agentes que llegan o entran a ser partícipes de este cuadro, generalmente virales, y es por esa razón que la hospitalización se alarga. El neumomediastino, el neumotórax, cuando ya es bastante complicado el paciente necesitamos referir para que le hagan una tórax. Y la insuficiencia respiratoria aguda, son las principales complicaciones. Y el tratamiento. El tratamiento del asma es casi igual para todos. Empezamos con los beta-agonistas. Nosotros utilizamos, o generalmente el médico, lo que generalmente acá se utiliza es el salbutamol, principal beta-agonista, que es un inhalador y que también en solución para el uso de las nebulizaciones. Puede ser inhalaciones o nebulizaciones, ¿no? En el caso de inhalador, que viene de 100 microgramos, se utiliza 2 puffs cada 10 minutos y luego cada 2 a 4 horas. O las nebulizaciones con salbutamol cada 20 o 30 minutos en unas dosis máximas de 20 gotas, ¿no? La dosis es 0.5 miligramos por kilodosis, luego cada 2 a 4 horas. Generalmente cuando los pacientes están en emergencia,
y también nos ha ocurrido en la hospitalización los primeros días, las primeras horas que el niño se hospitaliza y están todavía en su fase aguda. Los pediatras suelen indicar terapias de rescate o terapias de crisis, que también le llaman, la cual consiste en administrar 3 nebulizaciones nebulizaciones por 1 hora en un intervalo de cada 20 a 30 minutos, cada 20 minutos generalmente, ¿no? Continuas, ¿no? Esa es una nebulización, descansas 20, la segunda, así. Eso se llama terapia de crisis. Después de la nebulización, su inhaloterapia con bromuro y hipatropio, que es lo que generalmente se hace para sacar al niño de ese cuadro. Y luego de que está recibiendo 1 hora de terapia de crisis o 1 hora de terapia de rescate, como también la llamamos, procedemos a las nebulizaciones cada 2 horas, ¿no? En nuestro servicio de pediatría, cuando nosotros tenemos niños que están hospitalizados por asma, el tratamiento es cada 2 horas, no solamente el primer día, a veces se alarga hasta el tercer y cuarto día de hospitalización. Entonces, no es como en otros servicios que das tratamiento cada 8, cada 12, ¿no? En pediatría damos cada 2 horas, porque cada 2 horas se nebuliza el paciente. Y luego la nebulización viene la inhaloterapia, ¿no? Y durante ese tiempo nosotros tenemos que educar a las madres, al padre o al cuidador cómo administrar la adecuada inhaloterapia al niño, porque luego eso lo va a hacer en casa, ¿no? Ese niño se va a ir con inhaloterapia. Bueno, ¿qué más tenemos? El salbutamol en los niños mayores de 12 años y adultos hasta un máximo de 20 gotas, una fórmula más práctica para que lo puedan sacar. Si están ustedes en un centro de salud o haciendo su serum y les llegan niños con dificultad respiratoria, tenemos que proceder a nebulizar y no nos acordamos la dosis. ¿Cómo sacar la fórmula? Pues simplemente aplicamos, ¿no? Niños de 6 a 12 años, 10 gotas. Y niños de 2 a 6 años, 5 gotas. Siempre teniendo en cuenta que tenemos que monitorizar a nuestros pacientes, nuestra frecuencia respiratoria, nuestra frecuencia cardíaca, nuestra saturación de oxígeno antes de cada nebulización. Eso es muy importante. El tratamiento con nuestro bromuro y hipatropio, 4 PAF o hasta 8 PAF por intervalos de 20 minutos y luego cada 2 a 6 horas. Siempre después de las terapias de rescate, siempre con las terapias de rescate acompañadas de nebulizaciones, viene nuestro bromuro y hipatropio, que es un inhalador que tenemos que ir colocando también luego de las nebulizaciones. Siempre los inhaladores son después de las nebulizaciones, no son antes, ¿ya? Siempre son después. Entonces, cuando ustedes les indican nebuliza y luego inhala con bromuro y hipatropio, primero voy a nebulizar y después voy a proceder a dar mi inhaloterapia, ¿ya? Siempre en ese orden. También hay el uso de leucotrienos como el Montelukast, que también se usa bastante en el servicio, vía oral, es unas pastillitas, usado para crisis asmáticas leves a moderadas y puede reducir los síntomas de una exacerbación. Generalmente el Montelukast ya lo indican a partir del tercer o cuarto día de hospitalización, cuando el niño ya pasó a la fase aguda. En cuanto al uso de corticoides, tenemos la hidrocortisona, la dexametasona y la prednisona. También hay casos en que se usa la prednisolona, que es mucho mejor, pero el de uso más común en el servicio de hospitalización es la hidrocortisona, ¿no? Que su dosis es de 4 a 8 miligramos por kilo dosis, vía endovenosa, con una dosis máxima de 250. Generalmente la primera dosis, cuando el paciente ingresa en su fase aguda, le colocan una dosis máxima de acuerdo al kilo de peso y después ya se va bajando la dosis en un promedio de cada 6 horas, que es generalmente lo que nosotros administramos en el servicio según indicación del médico, durante un máximo de 5 días. Ya el uso de los corticoides, un máximo de 5 días. Si no hay hidrocortisona, dexametasona, que es de 0.3 a 0.6 miligramos por kilo dosis endovenosa, dosis máxima 8 miligramos. Y cuando ya el paciente esté por irse de alta, vamos a suponer que fue un cuadro asmático moderado, que en 2 días, 3 días ya el paciente está estable y al cuarto día ya se prepara para su alta. Entonces, de hidrocortisona que recibió 3 días, al cuarto o quinto día ya le está indicando prednisona para que el paciente lo pueda manejar en casa vía oral
cuya dosis es de 1 a 2 miligramos kilodosis, es una dosis máxima de 50 miligramos, ¿no? Esto tenemos que saber manejar las dosis cuando estemos solitos, ¿no? En nuestro salud, por ejemplo. Entonces, también hay un tratamiento con el sulfato de magnesio. Este es cuando el paciente no sale de su fase crítica. Aplica en lo venoso, la ampolla viene de 20% en 10 mililitros y la dosis máxima es de 40 perdón, la dosis es de 40 miligramos por kilo día en un máximo de 2 gramos en infusión lenta. El sulfato de magnesio, si ustedes lo ven, es una ampollita que dice 20% en 10 mililitros y el médico te indica, por ejemplo, 400 miligramos, ¿no? Y a veces buscamos dónde están los miligramos. Bueno, un mililitro trae 200 miligramos. En las ampollitas de 20%, es porque hay sulfato de magnesio del 50%. En las que son al 20%, un mililitro es equivalente a 200 miligramos. Entonces vamos a administrar esto diluido en 100 cc de cloruro al 9% y lo vamos a pasar en 1 hora. Normalmente en nuestro servicio nosotros usamos nuestras bombas infusoras para pasar el sulfato de magnesio y monitorizamos funciones vitales. Siempre es importante, colegas, que cuando nosotros estemos pasando este tipo de fármacos en pacientes que estén todavía en su fase aguda, tenemos que tener nuestro monitoreo constante. En nuestro servicio, todo paciente que esté con apoyo ventilatorio, sea cánula, sea máscara de reservorio, sea máscara Venturi, o paciente que está nebulizándose cada 2 horas o inhaloterapia cada 2 horas, se inicia con hoja de monitoreo y el monitoreo es cada 2 horas. La nebulización es cada 2 horas y el monitoreo también. Entonces, va en ese orden. Monitorizas, nebulizas, inhalas. ¿Ya? Ese es el orden. Porque de acuerdo a eso tú vas a ir viendo cómo va yendo tu paciente, cómo va tu frecuencia respiratoria, cómo va tu saturación de oxígeno, si mantienes tu oxigenoterapia, si vas bajando tu oxigenoterapia, si vas iniciando tu destete o no, o vas aumentando, eso va a depender mucho de tu monitoreo. Y no solamente se trata de controlar funciones como si fuéramos robotitos, ¿no? Tenemos que valorar estado de paciente, porque a veces hemos visto que sobre todo en niños escolares de 10, 12 años, que están con cánula vinasal a 1 litro y saturan muy bien, ¿no? Y ellos se ven tranquilos, sentaditos, comen solos, ya quieren caminar, están bastante estables, ya estamos en el cuarto, quinto día de hospitalización, pero aún el oxígeno como que todavía está ahí y no lo quieren dejar, ¿no? Pero muchas veces nosotros iniciamos el ECT, sacamos la cánula, si bien el ECT, el paciente necesita el 93, 94, ¿no? Lo vamos dejando y parece que esto a los niños les ayuda porque pasan las horas y comienza la saturación de forma adecuada, porque a veces ellos estar pegados al oxígeno como que no los hace, no pueden hacer sus actividades normales. Entonces uno lo retira cuando ya el niño lo ves más estable, porque aparentemente tú evalúas no solamente la parte de la saturación, sino también tienes que evaluar la parte física, ¿no? La parte general. Y lo ves bastante estable y el niño que está para una alta pronta, inicias el destete de oxígeno y poco a poco va saliendo del cuadro y el niño que está empezando a caminar, que ya quiere empezar a jugar, ¿no? En el servicio. Entonces, ya cuando los vemos saltando en la cuna es porque ya está como parece su casa, ¿no? Ya están niños bastante estables. Vamos a pasar, antes de pasar, allá, acá está. Vamos a pasar a lo que son los cuidados de enfermería y antes de pasar a este tema más importante que es lo que a nosotros nos interesa más. Miren, siempre, porque a veces cuando egresamos de la universidad, sacamos nuestros títulos, todos felices y contentos, nos vamos al CERUM y de ahí nos vamos a buscar trabajo y muchas veces entramos a un hospital a trabajar y nuestra jefa nos manda donde se necesite, ¿no? Muchas veces no somos partidarios a veces de trabajar con niños o no nos gusta trabajar con neonatos y la mayoría nos dicen que no quieren porque tienen miedo, ¿no? Porque no, los niños lloran mucho, no, qué miedo, ¿no? Entonces, la falta de experiencia es así, pues, ¿no? Normalmente al inicio siempre lo nuevo causa un poco de temor. Pero yo lo que les sugiero siempre cuando vayamos a un trabajo nuevo, o lo mismo que les digo a los internos de enfermería que he tenido la oportunidad de que vayan o a mis estudiantes,
Siempre que nosotros vayamos a un servicio nuevo, lo primero que tenemos que indagar qué cosa es. Primero, ¿cuáles son las patologías más frecuentes en este servicio? Y número dos, ¿cuáles son los fármacos más frecuentes en este servicio? Y ponerme a leer mucho sobre eso para yo ir con mi buena base, aparte de mi base que ya debo tener, ¿no? La parte básica que yo debo aprender, que he estudiado en la universidad, ya debo de saber. Pero yo debo enfocarme en las patologías más frecuentes que hay en este servicio nuevo que me está tocando trabajar, por ejemplo. A nosotros en pediatría, si bien es cierto, no nos acordamos pues todas las dosis que hay, pero por ejemplo, yo personalmente hace años eh, usaba hay un libro donde están todas las dosis de pediatría que se llama el Peñita, que estoy segura que ustedes lo conocen. Los internos de medicina lo manejaban bastante. Entonces, yo decía, déjame uno, pues a mi servicio, y nos dejaba nuestro Peñita. Inclusive ahora está en el celular porque la tecnología es así. Hay la aplicación del Peñita en el celular, ¿no? Que está a 4 soles, me parece. Tiene un costo, pero 4 soles, 3 soles. El libro está a 5 soles, creo. Entonces, siempre es bueno que tengamos nuestro Peñita en nuestra cartuchera, porque es chiquito, o en nuestro celular. A nosotros nos sirve bastante porque a veces necesitamos tal vez un apoyo en cuanto a lo que es dosis. A veces hay ciertas dosis, inclusive que hay algunos médicos que manejan pacientes adultos que todavía les cuesta un poquito, ¿no? Nosotros en nuestro servicio no solo tenemos pacientes de pediatría, también tenemos pacientes del área de cirugía o del área de traumatología. Son niños, obviamente, pero los manejan los médicos que trabajan con adultos, ¿no? Porque no hay traumatólogo pediatra, ni hay cirujano pediatra, pero son niños que, bueno, por X eventualidades llegaron al servicio. Y a veces los médicos, pues están acostumbrados a trabajar con adultos, tienen que empezar a trabajar con estas dosis y siempre es una ayuda para nosotros, pues, ¿no? Porque de esa forma el manejo, pues, de los niños no es lo mismo que los adultos, es totalmente diferente, ¿no? Y tenemos que tener siempre una ayuda, por ejemplo, para saber cuánto tenemos que colocar, cómo lo tenemos que colocar o cómo lo vamos a administrar, ¿no? Entonces, en cuanto a los cuidados de enfermería, lo principal, la posición Fowler y semi-Fowler. Los niños tienen que estar sentados o semi-sentados, sobre todo en su primera fase aguda, siempre, ¿ya? Y si el niño está con apoyo ventilatorio y tiene que comer, por ejemplo, no retirar, porque hay mamás, nosotros hemos visto que el niño está con cánula binasal, le dan de su comida y le quitan la cánula para que coma, ¿no? Entonces tenemos que saber orientar a la mami que no debe retirarle la cánula binasal. El monitoreo de funciones vitales y el balance hídrico. Esto es muy importante y creo que les he hablado ya durante todo el tema. La importancia de nosotros tener monitorizado a nuestro paciente durante toda la hospitalización, más aún si está con apoyo ventilatorio. Si nuestro paciente está con cánula, está con máscara de reservorio, está con máscara Venturi, nosotros primero tenemos que monitorizar, porque la oxigenoterapia o el oxígeno que vamos a empezar a hacer el manejo de nuestra oxigenoterapia en nuestro niño tiene que ser en base a nuestro monitoreo. No es que yo le pongo 4 litros porque el médico vino y me dijo pone 4, vino el otro médico y me dijo pone 8, ¿no? Es porque nosotros estamos evaluando la parte general, todo nuestro paciente, la parte respiratoria, estamos viendo cómo está llegando a nuestro servicio, estamos viendo si hay esfuerzo respiratorio, si hay tiraje, cómo está la frecuencia respiratoria, cómo está nuestra saturación de oxígeno. Y todo esto en su conjunto nos va a llevar a nosotros poder manejar nuestra oxigenoterapia. Si un paciente llega de 6 años, suponiendo, con una saturación de 90% y una frecuencia respiratoria de más de 30, nosotros tenemos que colocar nuestra oxigenoterapia. Empezamos con nuestra cánula binasal hasta en un máximo de 4 litros y cuando ya va a llegar a 5, pues colocamos nuestra máscara de reservorio, ¿no? Que es así, le podemos dar hasta 15. Pero mientras está nuestro paciente con nuestra cánula binasal, vamos a ir nosotros monitorizando. Pasa máscara, monitorizamos, ¿no? Y vamos a darle un tiempo, porque a veces yo he podido observar que vamos a controlar funciones, colocamos el oxímetro, contamos 5 segundos, retiramos y nos vamos. No. En el caso de los niños, cuando nosotros controlamos funciones vitales, yo no voy a colocar mi oxímetro y cuento 5 y me voy, ¿no? Yo tengo que colocar mi oxímetro y esperar.
que nuestra frecuencia cardíaca esté de acuerdo a nuestra saturación y de acuerdo a lo que veamos en nuestro paciente. Porque eso es un error que yo siempre lo he visto, digamos, en los estudiantes, ¿no? Bueno, esos estudiantes están recién empezando, pues algo que tenemos que corregir desde ahorita, porque si no, imagínense, ¿qué va a pasar cuando ya estén trabajando? Venimos, queremos controlar y obviamente pues los niños no son como los adultos. Al adulto le dice, señor, voy a controlar sus funciones vitales y él se sienta tranquilo y espera. Los niños no esperan. Los niños no les gusta que los agarres mucho. Tú siempre tienes que tener bastante suavidad al coger a un niño, porque un niño pequeño, sobre todo, tú lo coges brusco, se asusta ¿no? O llora porque estás cogiéndolo fuerte. Tiene que ser, el trato con los niños siempre tiene que ser suave. Entonces, un niño pues no va a estirar su manito y va a esperar a la media hora que tú le controles, ¿no? Ellos siempre están queriendo jugar, o cuando el niño recién ingresa al servicio y está en su etapa de adaptación, si el niño es un niño que es hijo único en casa, por ejemplo, ¿no? Un niño engreído, digamos, es irritable en el servicio, va a estar siempre llorando, no va a querer que te le hace. Entonces tenemos que tener bastante cuidado y bastante tino en el momento de controlar nuestras funciones vitales. Aprovechar, por ejemplo, nosotros o personalmente yo lo hago cuando estamos en la área de reporte y es temprano, los niños todavía están durmiendo, ahí aprovechamos para ir controlando nuestra frecuencia respiratoria, ¿no? Nos acercamos despacito a controlar, no es que tan agarro, paso la mano, pongo aquí, no. Los niños todo es con suavidad, delicado, para evitar que se despierten, ¿no? Para evitar que se asusten, porque si no, ellos no te colaboran. Entonces uno tiene que tener bastante cuidado al momento de controlar las funciones, sobre todo en los niños pequeños. Colocamos nuestro oxímetro y esperamos un tiempo prudencial de que nos marque correctamente. No es poner y sacar y decir, no tiene 90, listo, no. Esperamos el tiempo prudencial y valoramos, ¿no? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. ¿Qué más? Balance hídrico. ¿Por qué es importante el balance hídrico? Por lo que habíamos dicho hace poco, ¿no? Casi todos los pacientes que ingresan por procesos respiratorios, de asma, neumonía, bronquiolitis, y están agitaditos, están con frecuencias respiratorias por encima de 30 o 40, dependiendo de la edad, van a iniciar su infusión, sus infusiones, ¿no? Endovenosas, ya sea destroza con electrolitos, sea cloruro, generalmente destroza electrolitos. Entonces, ¿por qué? Como les había mencionado, porque cuando el niño está agitado, respira rápido, está perdiendo ¿qué? Líquidos. Y al perder líquidos, ¿no es cierto? Entonces necesitamos reponer esas pérdidas. Y no solamente porque está agitado pierde líquidos, sino que al estar agitado, él ya no puede comer igual, porque hay riesgo de que se aspire. Entonces los dejamos en NPO o disminuimos las dietas y entonces tenemos que reemplazarlos con líquidos. Pero no solamente es colocar restos electrolitos y nuestra bomba de difusión y ya. Tenemos que ver, monitorizar cuánto está entrando y cuánto está saliendo, porque si también nosotros nos excedemos, vamos a correr el riesgo que el niño se congestione, ¿no es cierto? Y haya un problema respiratorio, una complicación, digamos, vamos a aumentar a este cuadro. ¿Qué más? La terapia respiratoria. Es importante la terapia respiratoria, sí, en nuestro servicio se maneja lo que es la palmoterapia, luego de las nebulizaciones que tenemos que enseñar a las mamis a hacerlo, y también el inflar los globos. Para niños ya más grandes, tenemos ahí nuestras bolsas de globos de colores y hacemos que los niños lo inflen, y esto les ayuda bastante para que ellos puedan mejorar la función respiratoria durante la hospitalización. Y aparte que ellos se diviertan, pues bueno, les gusta jugar después con los globos, ¿no? La educación a los padres o al cuidador para la correcta administración del tratamiento en el hogar. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque generalmente un niño cuando está eh, hospitalizado y tiene este diagnóstico de asma, la mayoría como son niños que van a irse a casa usando inhaladores, pues entonces tenemos que enseñar a los padres cómo es el uso correcto de este inhalador, ¿no? Porque a veces si nosotros no lo enseñamos correctamente en casa no lo van a hacer igual y el niño puede recaer. Entonces tenemos que enseñarle
las medidas de prevención, ¿no? ¿Qué no debe haber en casa? ¿Qué cosa tiene que sacar? ¿Qué cosa tiene que evitar? Cómo tiene que cómo tiene que administrar el inhalador, cómo tiene que dar el tratamiento bioral. Es importante y esto es crucial, colegas, que cuando nosotros tengamos nuestros pacientes que se vayan de alta, muchas veces el médico deja la indicación, ¿no? Discúlpenme, a veces con letras que ni se entienden, y no es cuestión de decirle a la mamá, ya señora, lo haces y te vas, no. Tenemos que hasta poner en hojita los horarios, dibujar en las jeringas, porque al menos nosotros lo hacemos haciendo el servicio, le damos las jeringas a las mamás, las marcamos en las cajitas de los jarabes, mira, vas a darle 2 en esta hora, es mejor poner las horas, ¿no? Las horas que manejamos en el servicio igual los ponemos ahí en su hojita de indicaciones. Les enseñamos, señora, estas son las inhalaciones, pones el inhalador, haces el puff, cuentas hasta 10, lo retiras, descansas 30 segundos, y haces que ella a ver, ¿cómo era? Vuélvelo a hacer, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que la mami pueda dar el adecuado tratamiento en el hogar para evitar que este niño vuelva a la hospitalización. Esa es parte y decirle, ¿no? En casa qué es lo que debe comer, qué cosas debe evitar, qué debe tener en el cuarto el niño, qué debe sacar para evitar que ciertos agentes pues dañen, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado de control de funciones vitales, la administración de oxígeno por máscara o cánula binasal para mantener la saturación por encima del 92%, esto es importante. La saturación debe estar por encima del 92% en los niños, siempre, ¿ya? Si hace 91, 90, ya, colocar nuestro oxígeno. Inclusive a veces les comento que hay pacientes que vienen con dificultad respiratoria y están saturando 95, ¿ya? Un niño de 6 años, vamos a suponer, pero este niño me está saturando 95% sin cánula, sin nada espontáneamente, pero me está presentando dificultad respiratoria. ¿Le pongo o no le pongo el oxígeno? Yo veo que tiene una frecuencia respiratoria, vamos a suponer de 32. ¿Ya? Ustedes le controlan saturación y está en 95%. Entonces, ¿le ponemos o no le ponemos el oxígeno? ¿Qué dicen? A ver, ¿quién da más? ¿Quién dice sí, quién dice no? ¿Le tenemos que poner la cánula o no? Porque la teoría me dice que yo tengo que ponerla cuando sature pues menos de 92, ¿no? Y está en 95. Entonces, ¿le ponemos o no? A ver, acá hay varias chicas que me dicen que no, no le ponemos. ¿Qué dicen? Importa mucho nuestra valoración, colegas, ¿no? Si yo veo que mi niño es un niño de 6 años, que llega al servicio, está ingresando al servicio y que me dicen que tiene un diagnóstico, vamos a suponer un asma moderada, y al control de funciones vitales, porque lo primero que nosotros hacemos cuando eres un paciente, ¿qué cosa es? Controlamos funciones, ¿verdad? ¿O no? Sí, controlamos funciones. Lo primero que hacemos, paciente me ingresa, controlo mis funciones vitales porque tengo que saber cómo está ingresando mi niño. Yo estoy evaluando un niño que tiene 6 años, que está con una frecuencia respiratoria de 30, que está con dificultad respiratoria, que me está haciendo tiraje y yo controlo funciones vitales, pero me está saturando 95. Ah, bueno, entonces no, porque satura bien, ¿no? Entonces, pero sí, tenemos que colocarle oxígeno porque este niño está haciendo un esfuerzo respiratorio. Y esta saturación es muy probable que si nosotros lo dejamos, ¿no? Lo dejamos, pues está saturando bien, ese niño va a seguir agitándose, ¿no es cierto? Va a empezar a bajar. Entonces sí tenemos que colocarle por eso les digo, cuando nosotros monitorizamos a un paciente, no solamente se trata de anotar cifras, tenemos que evaluar el conjunto. Al igual que cuando nosotros vamos a hacer el destete de oxígeno, no se trata solo de que, ya está saturando 100%, ya, entonces sácale. Pero vamos a suponer, tengo un bebé de 3 meses y está con una frecuencia respiratoria de 52, está agitado, pero yo veo que satura bien, pero vamos a ayudarle un poquito, ¿no? Entonces le pongo la cánula binasal, tal vez a 1 litro, para ayudarle un poco, la saturación va a mejorar, ¿no? Y vamos a ver que la frecuencia respiratoria va a empezar a disminuir. Entonces, cuando nosotros vemos que ya el esfuerzo respiratorio está siendo menor, empezamos a dar nuestro tratamiento oportunamente, empezamos a monitorizar, vamos a ver que nuestro paciente va a ir mejorando, ya vamos a ir retirando el oxígeno, ¿no?
tenemos que evaluar entonces siempre. No solamente es guiarnos de la saturación, tenemos que evaluar todo en conjunto. Por eso es importante que cuando nosotros trabajemos en la parte hospitalaria, manejemos nuestras funciones vitales y no solamente deleguemos, ¿no? Ah, ya viene el interno, ya, cuestan las funciones, ¿no? Y ni siquiera nos preocupamos por preguntarle, hay pacientes con fiebre, hay pacientes taquicárdicos, alguno me satura, o ir viendo a la hora de nuestro reporte, ir observando, porque en el reporte observamos paciente por paciente, ¿no? Ir viendo cómo está el paciente, cómo nos lo están entregando, si está con esfuerzo respiratorio, si está con dificultad respiratoria, si se está agitando, eso tenemos que tener en cuenta. Eso es cuidados de enfermería, ¿no? No se trata solo de poner aquí el termómetro, controlar, sentarme a hacer notas, es todo en conjunto. Y el monitoreo es crucial. ¿Por qué? Porque a través de él yo voy a poder ir planificando mis actividades durante el día. Voy allá, voy colocando mi oxígeno, voy evaluando mi oxigenoterapia, voy evaluando cómo va mi paciente. Por eso es que nosotros en el servicio tenemos bajos índices de pacientes que se nos hayan complicado, ¿no? Felizmente no hemos tenido pacientes fallecidos. Creo que habrá sido uno al año y hace como 2 años que ya no tenemos ese tipo de cosas. La mayoría, por no decir el 99% de nuestros niños se van recuperados, se van contentos y eso es la mayor satisfacción para nosotros, ¿no? Porque si bien es cierto, tú puedes tener 2, 3, 4 pacientes, pero un niño con un problema respiratorio que está con apoyo ventilatorio, estás para que tengas todo el día monitorizando y para que tú puedas tener una mejor planificación de tus actividades. El tratamiento debe ser oportuno, el tratamiento debe ser a la hora, el tratamiento debe ser completo y el tratamiento debe ser de forma segura y correcta. ¿Para qué? Para que nuestro paciente salga de ese cuadro y al otro día puede estar mejor. Esa es la satisfacción que nosotros tenemos como enfermeros. Siempre el paciente en su primer día, en su fase aguda, a veces los médicos, no, nebulización cada hora. Nos podemos pasar toda la noche nebulizando. A veces los pobres niños ni duermen porque se están nebulizando toda la noche, pero es digamos, un sacrificio corto en el sentido de que nosotros sabemos que si yo le doy toda la noche a este niño como debe ser el tratamiento al día siguiente, yo lo voy a encontrar mucho mejor y va a ser la hospitalización más corta para él, ¿no? Porque ellos se cansan, pues estar en la hospitalización no es, digamos, el ambiente favorable para un niño, ¿no? Siempre va a ser un ambiente adverso y a pesar de que nosotros tratamos de que el ambiente sea lo más favorable para ellos, en el sentido de que permitimos a veces que los padres les lleven sus cositas, sus juguetes, sus almohadas, ¿no? Sus frazaditas con los que ellos normalmente duermen, eh, digamos que sus juguetes, ¿no? Para que se puedan sentirse mejor, digamos, dentro de todo el proceso, ¿no? Entonces, la administración de tratamiento de inhaloterapia y nebulizaciones, que es importante, ¿no? Las inhaloterapias tienen que ser siempre después de las nebulizaciones, siempre, ¿no? Y la administración de tratamiento parenteral y fluidoterapia, lo que le estábamos comentando acerca de iniciar las infusiones endovenosas, generalmente en nuestro servicio, como todos volúmenes que tienen que ser medibles y estrictos, siempre usamos nuestras bombas infusoras para poder pasar el mejor, eh, digamos, los volúmenes correctamente, ¿no? Porque no puede ser que pues haya edemas palpebrales por infusiones que se fueron, digamos, de cantidades que no debieron. Y esto es netamente trabajo de enfermería, colegas, es trabajo de enfermería. No puede ser que hayan vías infiltradas, ¿no? En los niños es muy común, les cuento, que se saquen las vías o que la vía no dure mucho, pero para eso está nuestro criterio como enfermeras de saber dónde las voy a poner, cómo las voy a poner y qué voy a pasar en ellas, porque no se trata de poner para salvar mi turno o de poner la vía donde encuentre con tal de que al momento que reporte esté y así dure media hora la otra colega y es su problema y no es así, ¿no? Nosotros tenemos que hacer el trabajo en función a nuestros pacientes, no en función a nosotros. El trabajo no es en función a mí como enfermera para ver mi comodidad, ¿no? El trabajo es en función a nuestros pacientes, porque el objetivo, ¿cuál es?
que mi paciente salga de alta lo más pronto posible y recuperado. Entonces, para eso yo tengo que ver cómo voy a pasar mi tratamiento, ¿no? Que sea exacto, que sea puntual, que sea seguro, sobre todo eso, y manejar bastante la empatía con nuestros niños. Es difícil trabajar con niños, les diré que no, pero yo pienso sí que debemos tener ciertas cualidades, ¿no? No todos somos para pediatría, creo. Y los que sí somos para pediatría, creo que tal vez algunos nacieron y otros no, yo me considero que sí, ¿no? Y que los que les gusta el área, nos formamos en esta área y que nos gustaría, pues personalmente les digo, que más enfermeras se formen en un área como pediatría. Lo digo con preocupación a veces porque en nuestro hospital, donde hay más de 140 enfermeros, resulta que somos solo 6 que estudiamos pediatría y los demás se fueron a otros sitios, ¿no? Y ya no vemos con tristeza dónde estarán nuestros prontos que nos reemplacen, ¿no? Y no vemos muchas enfermeras que estudian pediatría. Es bonito, sí, como les digo, personalmente para mí los mejores pacientes que existen, pero creo que el trabajo es bastante minucioso, hay que ser delicado, hay que ser eh, empático, tener mucha paciencia, porque no solamente tratas al paciente, tratas a la familia, porque el niño siempre está acompañado de la mamá. Y ustedes saben que, bueno, para nosotros los más difíciles son los padres, pero hay que entender también que, como todo padre, ver a un niño mal es un tema muy angustiante, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de entender, ponernos en el lugar de otros y tratar, sobre todo, de darles el apoyo. Yo les soy sincera, en todos estos años que vengo trabajando en el servicio, me ha tocado padres difíciles, porque hay gente que sí, pues es difícil, más aún en este tipo de problema, pero creo que una forma de poder obtener la colaboración de ellos siempre ha sido a través de la información. Cuanto tú más información le des, porque a veces hay padres que te preguntan todo, ¿no? ¿Qué le estás poniendo? ¿Por qué? ¿No? Si en palabras sencillas nosotros les explicamos lo que estamos haciendo, que siempre es para lo mejor de sus niños, ellos van a colaborar más con nosotros. A mí me ha tocado esa experiencia, creo que siempre he tenido a veces que lidiar con ciertas cosas, pero siempre he obtenido respuestas favorables cuando uno entra al servicio, por ejemplo, vas a dar el tratamiento y no te quedas muda, porque hay colegas que van mudas pasan tratamiento con todas las funciones y no dijeron ni ya, al paciente les mira nomás, ¿no? Entonces hay que entrar, saludar, conversar con la mamá, explicarle, ¿no? Vamos a hacer esto, porque va a ayudar en esto, en lo otro, ¿no? Y todo bajo indicación médica, ¿no? Porque el médico está indicado esto y por esta razón vamos a colocarle la cánula, porque le va a ayudar, qué sé yo, ¿no? Entonces siempre cuando mantenemos esa relación estrecha o esa comunicación con los papás o con las mamás de nuestros niños, vamos a obtener nosotros una respuesta más favorable, ¿no? En la mayoría de los casos. Tener bastante paciencia y, como siempre le digo a mi personal, no juzgar, porque si es bien es cierto, hay de todo, ¿no? Y a veces hay mamás, papás que tal vez equivocados o no, es la forma de criar a sus hijos. Nosotros no podemos ir a juzgar, nosotros tenemos que acompañar, ¿no? Acompañar en el proceso para que sea lo más fácil posible para ellos y para que sea un proceso que al final tenga un buen fruto o un buen final, que eso es lo que todos queremos, ¿no? Sobre todo eso. Bueno, ya los temas de prevención y quiero agradecerles a ustedes por haber compartido conmigo esta noche este tema tan importante, que es un tema que nosotros lo podemos ver siempre, pero a veces como que nos confundimos o pensamos que es otra patología y a veces no manejamos las cosas de forma adecuada. Si bien es cierto, trabajar con niños es totalmente distinto a trabajar con adultos. A veces los adultos, pues, ellos sí es diferente, ¿no? Entonces, tal vez prepararnos un poquito más para ciertas áreas en específicas, en las cuales no solamente necesitamos tener nuestra base científica que nosotros como enfermeros nos dieron en la universidad, sino también saber escuchar los consejos de colegas tal vez más antiguos que por algo te dicen esto o lo otro, ¿no?
Y también nosotros tenemos ahora la facilidad, como yo siempre le digo a mis estudiantes, que ahora tenemos la tecnología en nuestras manos que antes no había, ¿no? Estudiantes de ahora tienen la facilidad que uno les dice un tema y agarran el Google y se ponen a buscar y nos ponemos a leer. Y es algo que ahora también a nosotros nos ha facilitado mucho porque a través de estas nuevas tecnologías, de estas herramientas, podemos nosotros, como en estos momentos, conectarnos a través de la distancia, porque algunos estarán en Huacho, yo estoy aquí en Guaral, otros estarán en Barranca, en Supe, y a pesar de la distancia nos podemos conectar y podemos participar de estas exposiciones que creo que el colegio hace bien en organizar, porque eso nos ayuda a refrescar nuestros conocimientos, no solamente a mí, que tengo que exponer, porque yo para exponer tengo que prepararme también, obviamente, no solamente hablar de mi experiencia, sino de las cosas que nosotros vemos día a día, sino a ustedes que están al otro lado de la pantalla y que pueden tener la oportunidad de compartir con los demás colegas que exponen su conocimiento, su experiencia, su trabajo, que en parte les va a ayudar también al momento que ustedes egresen de las aulas universitarias o quienes ya están trabajando en el área hospitalaria y que alguna vez les toque rotar por ciertos servicios que tal vez al inicio tenemos un poquito de miedo, pero si nosotros estamos seguros de nuestro conocimiento y somos empáticos, vamos a poder dar el mejor cuidado que podemos brindar. Bueno, yo les agradezco, espero que este domingo pasen un feliz Día de las Madres a todas colegas que son mamás, las que son mamás en prospecto también, ¿no? A todas en general y a las que tienen sus mamis también un abrazo, un saludo fraterno. Muchas bendiciones para todos ustedes y estoy a su servicio para todas aquellas que tengan alguna duda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Natalie, por su excelente presentación en esta noche. Un tema muy especial, dado que estamos pues entrando ya a una temporada de invierno, ¿no? Creo que el tema ha sido bastante claro, no hay pregunta alguna. Sí, muchas gracias, licenciada Sujei, por la invitación. Gracias a ustedes, colegas, por haber participado, por haber escuchado. Les pido disculpas por los impases tecnológicos, pero igual yo creo que hemos podido salir adelante y espero de todo corazón que en algo les haya ayudado. Y ya saben que cualquier cosa, cualquier apoyo que ustedes requieran, pueden contar con mi persona. Muchísimas gracias a todos ustedes y que pasen buenas noches. Muy bien, estimados colegas, agradecerles por su participación, invitándolos siempre a poder revisar nuestra página de Facebook, donde colgamos siempre las actividades que realizamos con mucho cariño para cada uno de ustedes, así como también nuestro canal de YouTube, en la cual quedan colgados todas las actividades de los jueces turquesa, en la cual ustedes pueden volver a revisar de repente el tema de su preferencia o del inicio de la ponencia. A veces tenemos ocasiones de tiempo, transporte, no podemos estar en el inicio de la presentación, pero ustedes en el canal de YouTube pueden volver a repetir y a veces que quedan convenientes los temas que sean de su interés. Muy bien, colegas, ha sido un gusto estar con ustedes. Los esperamos en una próxima edición de los Jueves Turquesa. Tengan ustedes muy buenas noches.